de aquellos textos que es difícil a veces pensar en algo nuevo, ¿no? Pero como todo en la palabra de Dios, siempre tan vivo y siempre nos trae cosas nuevas para nuestra realidad que vivimos cada día, ¿no? A cada momento, cada circunstancia de nuestra vida, porque es palabra de Dios. Palabra de Dios es palabra viva, ¿ah? Entonces, ¿cómo es el libro de Mateo, la serie trienal de este año que estamos estudiando? Y viene en una secuencia bárbara, muy interesante, así, ¿no? Vale la pena pensar aquí en qué Jesús está empezando cuando Él dice la primera palabra, enseguida. Miren, abran ahí la Biblia de vuelta si no tienen abierta. Mateo capítulo 14. Con los profesores del San Pablo, Cristian y todo el equipo acá, y con los profesores del Anglo, estamos en un fin de semana de una jornada académica y el tema es inteligencia emocional e inteligencia artificial. Y ayer una de las charlas fue sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y se hablaba del ChatGPT. Entonces ayer en el culto en Costa de Oro estábamos hablando de eso y hay un cra ya que es programador, se llama Martín, algunos conocen, el esposo de Vivi, y él dijo, sí, yo tengo, pago por mes y todo, y te hace casi todo en la vida, ¿no? Y nosotros habíamos terminado el sermón y yo dije, a ver, probá un poco a ver si él puede sacar mi trabajo. Y dijo, haceme un sermón sobre Jesús caminar sobre el agua. Jesús camina sobre el agua. No saben, increíble. Hizo un sermón con aplicación, con los textos, con las referencias, con eso y aquello. Dije, bueno, esto acá es el fin del mundo, ¿no? O un nuevo comienzo, una cosa que no me entra en la cabeza. Es increíble. Pero hay cosas que no hace el ChatGPT, que es traer esto a la vida nuestra y especialmente a la vida de la comunidad. O sea, la semana pasada hablábamos de un texto que sigue hoy. Y cuando Jesús dice enseguida, eso me hace pensar, porque somos seres inteligentes emocionales, no solamente, nos hace pensar en cómo el texto de la semana pasada me llegó y cómo este texto ahora se va a aplicar a mi vida hoy. ¿Enseguida de qué? ¿Qué pasó la semana pasada? Maurito, ¿hay escuela bíblica acá ya? Ahí. Claro. Veniche, pasa por acá. Me encantó tu gorro. ¿Me lo prestas? Salón 4. Está frío. Salón 4. ¿Enseguida de qué? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué pasó el domingo pasado que estudiamos? ¿Qué había hecho Jesús? Sí. La alimentación de los 5,000 hombres, más hombres, más mujeres, más niños, eran unas 12,000 personas. Entonces, si pienso y me acuerdo un poco más de eso, gracias Benja, precioso. ¿Qué más estaba pasando? Los discípulos en ese momento, en esa circunstancia, estaban queriendo hacer eso. ¿Qué habían dicho los discípulos? Claro, ¿por qué?
porque estaban cansados, era el final del día. Un día en que Jesús pasó todo el día enseñando, sanando, escuchando a la gente, y escuchar cansa. Los discípulos están muertos, cansados, quieren dormir. Y Jesús dice a ellos, denle ustedes a ellos de comer. Entonces viene el milagro de la multiplicación de los 5 panes, de los 2 pescados a esta multitud. ¿Cuánto tiempo habrá demorado eso? Yo me pregunto. Algunas horas probablemente. Distribuir pan para 5,000 hombres, más mujeres y niños. ¿Cuánto tiempo habrá tomado eso? Estaban recontra cansados. Y entonces Jesús dice a los discípulos, bueno, ustedes ya están cansados, ahora entramos en el texto de hoy. Vayan adelante. Vayan adelante. Vayan al mar, ahí donde no llega la gente, y descansen. Es Alejandro volviendo de sus visitas allá por el Santoral, allá para afuera, cuando llega a casa, lo único que quiere es descansar la cabeza, no quiere. A veces llegamos tan cansados a casa que no queremos ni hablar ni escuchar, solo descansar. Bueno, Jesús dice, vayan a descansar. ¿Y qué hace Jesús para descansar? Ahí viene el punto. ¿Cuál es la metodología para Jesús descansar, que también es verdadero hombre? Meditar. Jesús sube la montaña, se aleja de la multitud y ora. No ora apenas un poquito. ¿Cuánto tiempo oró Jesús? Por ahí. Miren, cuando Jesús va hasta los discípulos, ya estaba por amanecer el día. Jesús pasó toda la noche orando. Qué importante lección nos da Jesús. La oración no como un cumplir una regla, no como una obligación, pero la oración como una oportunidad de descansar junto a Dios. Qué importante es eso. Saber que la oración es un descanso. Es donde yo me enchufo de vuelta, así como enchufo el cargador en la toma para cargar mi celular para el otro día, que funcione pleno todo el día. Es enchufarse en Dios. Y especialmente cuando no sabes qué orar, empieza con la oración, que es un medio de gracia. Los discípulos dicen, pero no sabemos orar, ¿qué tenemos que decir? Y Jesús dice, cuando oren, vayan al aposento alto donde no hay nadie, o a la montaña, o a donde estés solo tú y yo, solo tú y Dios. Y diga, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga-nos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mateo 6. Oren sin cesar. Pero eso no es apenas un ejemplo. Esta es la función de Jesús. Cuando Jesús sube a la montaña a orar, ¿por quién está orando Jesús? ¿Cuál era la temática de las oraciones de Jesús? Señor, yo voy junto a ti, pero a estos que tú me diste, cuídalos, para que ellos estén contigo, porque ellos están conmigo y tú y yo somos uno.
El rol de Jesús está ahí en esta montaña. Jesús es el intercesor entre tú y Dios. Él es el único camino, verdad y vida. Es Él el puente entre tú y Dios. Por lo tanto, por eso siempre oramos en el nombre de Jesús. Amén. Porque Él es el que me une al Padre. Él es el único que intercede al Padre. Él está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Confesamos en el credo. Ahí está la función de Jesús. Es la obra de Jesús plenamente que se está haciendo y que es para ti y la cual Dios acepta por medio de Él, de Cristo. Es por medio de esta obra de puente que tú tienes perdón, paz y salvación. Y puedes vivir en paz. Y lo recibes por medio de la fe. Y ahí entramos en el segundo punto muy importante del texto de hoy. La fe. Y hay que entender bien, tanto el primer punto que estamos hablando, la oración, como el segundo punto que es la fe. Muchas personas entienden muy mal esto. Entienden la oración como un poder humano o la fe como un poder humano. Entonces, cuando las cosas van mal es porque no tienes suficientemente fe o tu oración no fue tan buena. Miren, el texto de hoy muestra claramente de dónde viene todo lo que nosotros recibimos. Viene de Jesús. Tanto en la oración, siendo Él el medio, como ahora en fe. Miren lo que va a pasar. Ahí por la madrugada las olas empiezan a hundir el barquito. Empieza la cosa a quedar complicada. Es una región complicada ahí. Hay un cambio de clima de madrugada y los vientos del monte Ararat bajan y causan un torbellino ahí. Y hay olas. No es un río de la Plata, un mar del Plata. Es chico. El mar de Tiberíades. Pero pasan ahí cosas increíbles hasta hoy, olas grandes, vientos. Los discípulos realmente estaban casi hundiéndose por morir. Entonces, cuando la cosa está demasiado complicada, ellos deben estar pensando, ¿dónde está Jesús ahora cuando más necesitamos de Él? ¿Cuántas veces pensamos eso? Cuando las olas, los problemas, las deudas, la falta de trabajo, las complicaciones en la familia, las olas de los problemas del día a día me sucumben. Y yo digo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Me ha abandonado? ¿Por qué Jesús no baja antes? Porque es el tiempo de Él. Es su tiempo, no el nuestro. Y su tiempo siempre es el tiempo oportuno para mostrar grandes cosas. ¿Qué es lo que va a pasar en la vida de Pedro, de los discípulos y en la nuestra? El tiempo de Dios siempre es el mejor tiempo. Entonces Jesús viene caminando sobre el agua. Esos discípulos habían visto cosas, pero ver no es creer. No hay que confundir razón con fe. Miren, ellos habían visto a Jesús alimentando 12,000 personas con 5 panes y 2 pescados. Pocas horas después, ven a alguien viniendo sobre las aguas. Si conoces solo una persona poderosa en tu vida, ¿quién vas a imaginar que está viniendo? Jesús, el que conociste. ¿Y qué vieron ellos? Un fantasma. La mente de ellos prefiere inventar algo que creer en lo que la razón vio. Porque no es un tema de ver, es un tema de fe. Y el texto de Romanos hoy dijo claramente por dónde viene la fe. ¿Cuál es el canal de la fe?
La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra? Jesús. Entonces, cuando los discípulos están apavorados, viene un fantasma que dice Jesús: no tengan miedo. No tengan miedo. ¿Qué dijo? ¿Y qué más dijo? ¿Ah? Yo soy. Antes de eso. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Jesús no dijo, yo soy Jesús. Hey, yo soy Jesús. Soy Jesús, soy el Cristo. Él simplemente dice, yo soy. Los discípulos reconocen su voz, su palabra. Él es el buen pastor. Juan 10, mis ovejas reconocerán mi voz. Y entonces pasan a creer. No en lo que ven, en lo que escuchan. La palabra es la que genera la fe en sus corazones. Una fe que a veces se vuelve algo entusiasta, ¿no? A veces nuestra fe se vuelve algo muy entusiasta. Mi fe me hace vibrar tanto, saltar y tengo ganas de conquistar el mundo. Pedro tenía este ímpetu. Y Pedro dice, ya que eres el Cristo, si eres mismo, vení. Puedo ir caminando hasta ahí. Y Jesús dice, ven. Y Pedro muestra que tiene fe. Y empieza a caminar sobre el agua. Pero no es la fe quien lo mantiene ahí sobre el agua. Es Cristo. Es el poder que viene de Cristo. Y en el exacto momento en que Pedro se olvida de esto, de que Cristo lo está manteniendo ahí, y pasa a mirar para él mismo, para el agua, para las olas, para el viento, ¿qué pasa con él? Empieza a hundirse. El poder no estaba en Pedro, estaba en Cristo. Pero la habilidad de negarse a Cristo estaba en Él. La única fuerza que nosotros tenemos es la de negarnos a la obra de Dios. Es de no permitir que Dios siga manteniéndonos sobre las aguas de esta vida. Y entonces empezamos a hundir. En el exacto momento en que pensamos y miramos más a los problemas que a nosotros, a Cristo, más a nosotros que a Cristo, cuando miramos más a nuestras habilidades que la obra de Cristo, nos hundimos. Hermanos, la buena noticia es que Cristo hasta permite que a veces nos hundamos, pero jamás que nos muramos eternamente. En el exacto momento en que Pedro estaba, no sé hasta dónde llegó el agua, me imagino que hasta el cuello, en el exacto momento en que él dice, socorro, sálvame, viene la mano de ayuda. Cristo dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mi poder? ¿Por qué no confiaste en mí? Esto es la ilustración de nosotros como seres humanos. El brazo de Pedro extendido es nuestra fe. Hay filosofías, religiones que dicen que si tú estás ahogándote, tienes que nadar más rápido. Tienes que hacer buenas obras, ofrendar más, hacer penitencia. Tú tenés que hacer algo. El texto muestra clarito. La única cosa que podemos hacer es levantar la mano y pedir ayuda. Señor, ayúdame. Del otro lado, la mano que viene, que es la mano de Cristo, no te agarra solo acá, te agarra acá.
y no te suelta. Te saca, te salva. Esta mano del otro lado es la gracia de Dios. Somos salvos por esta gracia, mediante el brazo de la fe. La fuerza no está en el brazo de la fe, está en Cristo. Pero está en nosotros la habilidad de no entregarnos o bajar el brazo y no buscar su ayuda. Como hijos de Dios, estamos seguros de que podemos tener este canal de invocar la presencia de Dios, de pedir su ayuda en cualquier circunstancia de nuestras vidas y estar seguro de que Cristo siempre estará para socorrernos, de que Él jamás abandona un hijo suyo. Y la confesión de esos discípulos en fe es extraordinaria. ¿Cómo termina el texto? ¿Cómo termina el texto? El reconocimiento, versículo 33. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Esta es la confesión de Pedro más tarde. ¿Quién dice la gente que soy? Un profeta, Elías. ¿Quién dices tú que soy, Pedro? Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús dice, bien, Pedro, esta es la verdad. Y sobre esta verdad construiré las bases de la iglesia y nada, ni el infierno prevalecerá bajo esta confesión. Tú eres el Hijo de Dios. Esta es la confesión absoluta que nos trae todo el beneficio de la obra de Cristo en la cruz. Su perdón, su salvación, la vida eterna. Que en medio a las tempestades que vivimos todos, en el día a día, podamos acordarnos que Jesús tiene poder sobre todo, incluso sobre los vientos, sobre el mar, sobre toda la creación. Dios tiene poder sobre todo, Él es Dios. Nuestras vidas están en sus manos. Y Él nos invita a siempre de vuelta subir a este barquito, su iglesia, para descansar en Él, para disfrutar de Él, para poder celebrar con Él, poder alimentarse de Él, para alimentar nuestra fe, para fortalecernos en ánimo, para fortalecernos unos a otros y para reconocer que Él es el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. Que Dios nos guarde aquí en este barquito hoy y siempre. Amén.